Nuevamente, muy buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos por Jesús y María, amén. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para mí poder estar con ustedes en este lugar. Yo les iba a pedir que cantáramos todos, manda el fuego, Señor, manda el fuego. Uy, pero con este calor tan terrible, nos va a pasar lo de las señoras carismáticas que estaban en la parroquia y estaban cantando eso. Manda el fuego, Señor, manda el fuego. Y se encendió la cortina y era broma, Señor, era broma. Muy bien, mis hermanos, me han pedido el favor hoy que comparta con ustedes un tema para servidores. Veo que hay muchos servidores en esa comunidad y me alegra a mí de sobremanera ver tantos servidores. Ustedes saben que estamos viviendo todavía, pues, esta experiencia de Pentecostés, porque el domingo pasado acabamos de celebrar esta solemnidad. Yo he preparado para ustedes un curso, una charla, una predicación acerca de los dones espirituales, de los carismas, y después de esta predicación vamos a orar por todos ustedes, desatando los dones y pidiéndole al Señor que también pues obre en nosotros maravillas, prodigios, milagros, sanaciones, liberaciones, conversiones. Mejor dicho, hermano, que hasta la suegra hoy se convierta para la gloria y honra del Señor. Amén. Así que tome su Biblia, por favor. Levante la mano. ¿Quién trajo la Biblia? Levante la mano. ¿Quién trajo la Biblia? Muy bien. Le mueva la mano así. Muévala, muévala. Bien, gloria al Señor. Baje la mano. Ahora levante la mano el que no trajo la Biblia. Levante la mano. Ay, Dios mío, y son servidores. Levante la mano que quiero verlos. Muévala así. Póngasela aquí en la cara y diga conmigo, qué pena, Padre. Qué pena, Dios mío, venir a una reunión de servidores y no traer la Biblia. Esto es algo terrible. Tienen que traer siempre la Sagrada Escritura. Los que trajeron la Biblia, por favor, ábranla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Los dones espirituales o los carismas. Dice la Biblia: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es mi Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas, pero todas estas cosas las obra un único y mismo Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su santa voluntad. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Digan conmigo, dones espirituales. Hermanos, San Pablo, evangelizando a esta comunidad de los Corintios, observa con gran atención que Dios se muestra en esta comunidad muy agradable, que Dios le comparte sus favores, que Dios obra grandes cosas al interior de esta comunidad. Y San Pablo, buscando una palabra para poder explicar lo que estaba pasando con esta comunidad de los Corintios, San Pablo encuentra una palabra muy bonita que se ve solamente en el Nuevo Testamento y que se utiliza solamente cuando se habla de estos regalos de Dios hacia los hombres. Esta palabra que Pablo encontró es haristestai. Esta palabra haristestai traduce como mostrarse agradable con alguien o con algo. Esta palabra es la palabra de donde deriva
del griego charis, el término regalo, el término donum en latín o regalo en español, que también lo traducimos nosotros como don, como regalo, como carisma o sencillamente una manifestación del Espíritu. Pero este término charis testai o este término charis se puede utilizar única y exclusivamente a nivel teológico. ¿Qué significa esto? Que si no es a nivel espiritual, a nivel teológico, este término no se puede utilizar. El mundo comete ese error. Un ejemplo, yo estaba viendo un canal de televisión y salió una persona que cantaba rancheras, su nombre creo que era Vicente Fernández, que estaba cantando así, canta así como yo, con esa voz así de varón, ¿cierto? Y entonces la presentadora dijo, este hombre es un hombre carismático. Estaba yo viendo un canal en televisión de Colombia y salió una paisana mía llamada Shakira, que no mueve las caderas como yo, no, de ninguna manera, y mucho menos que estoy operado la columna, pero salió bailando esta mujer, movía esas caderas y dijeron lo mismo, esta mujer es muy carismática. Y resulta que no, mi hermano. Puede ser muy talentosa, puede que tenga talentos, puede que tenga cualidades humanas que la hayan llevado a aprender a cantar y a cantar bonito o a bailar como lo hace el mundo. Sin embargo, no se le puede decir que es carismática, porque carismático solamente es aquel que sea movido por el Espíritu Santo y que utilice y que ejerza los regalos, los dones, las manifestaciones de Dios para que es provecho común. Solamente ahí se puede decir que es carismático. Entonces aquí vienen dos palabras fundamentales que nosotros debemos aprender hoy y que las he pronunciado con ustedes a lo largo de estas palabras que les he podido compartir: el talento y el carisma. ¿Cuándo recibimos nosotros los talentos? Y dice, el día del nacimiento. El día del nacimiento nosotros recibimos los talentos, que muchas veces los talentos se ven a veces heredados. El padre es músico, el hijo es músico, y así viene toda una generación de artistas. O muchas veces personas que trabajan en X o Y cosa, se van comunicando estos talentos de generación en generación, a través de la práctica, a través de la vivencia. Sin embargo, los talentos se reciben ¿cuándo? El día del nacimiento. ¿Y cuándo recibimos nosotros entonces los carismas? ¿Cuándo recibimos los dones del Santo Espíritu? Y la respuesta es el día del bautismo. ¿Por qué? Porque el día del bautismo nosotros nos convertimos en hijos de Dios, somos templos vivos del Espíritu Santo, herederos del reino de los cielos, entre otras cosas. Pero en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da los dones, los carismas. Ojo con esto. El Espíritu Santo es el que da los dones y los carismas. En la iglesia primitiva hubo mucha gente que se enamoró del Espíritu Santo. Y esta gente que se enamoró del Espíritu Santo, lo que hacían estas personas eran relegar, dejar a un lado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Decían, ya no necesitamos de Jesús, porque tenemos al Espíritu Santo. Y entonces, como ya tenemos al Espíritu Santo, entonces decían, escúcheme muy bien esto, anatema sea Jesús. Es decir, maldito sea Jesús. Ese error lo cometieron muchas personas en la iglesia primitiva. Por esa razón, San Pablo, cuando educa a las personas, sobre todo a los corintios, en cuanto a los dones espirituales, le dice, no quiero que estén en la ignorancia. Por el hecho de conocer al Espíritu Santo, de tener los dones del Santo Espíritu, no podemos dejar a un lado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y mucho menos a Dios Padre, porque nosotros creemos en un Dios que es uno, pero tres personas distintas, diría el dogma trinitario. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero.
Por esta razón San Pablo va a profundizar acerca de esto, diciendo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermano, que estén en la ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces somos ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles, cuando estaban lejos del Señor, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Le daban culto a la muerte, cargaban el amuleto, el fetiche, el talismán, se hacían riegos, entierros y diferentes cosas, ídolos mudos, demonios, para decirlo de otra manera. Dice, por esto les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Vamos a hacer un ejercicio para ver si estamos movidos por el Espíritu Santo. Digan conmigo, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Repítalo nuevamente. Por tercera y última vez. Jesús es mi Señor. Le hago una pregunta. Levante la mano el que no pudo decir, Jesús es mi Señor. Levante la mano. ¿Hay alguien que no haya podido decirlo? Bueno, fuerte el aplauso porque ustedes están movidos por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, es bien interesante esto. A mí Dios me regaló la oportunidad de ser nombrado por mi obispo como exorcista. Yo tengo el permiso expreso de mi obispo para ejercer exorcismo sobre los posesos. Lógicamente que solamente lo puedo hacer en mi diócesis, en la diócesis en la cual estoy incardinado. Porque la gente le dice a uno, ay padre, usted es exorcista, exorcíseme. No, yo no lo puedo hacer fuera de mi diócesis. Si usted quiere que algún sacerdote lo exorcice y sea exorcista, tiene que ir hasta la parroquia o hasta la diócesis de donde él pertenece. Sin embargo, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque en los exorcismos, cuando está uno batallando contra este demonio que tiene posesa a esa persona, el demonio no puede decir, Jesús es mi Señor. Y en la Biblia lo vemos. Vea que en la Biblia el diablo reconoce a Jesús como el Santo. Reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Reconoce a Jesús como el que ha de venir. Reconoce a Jesús y le dice, sé quién eres. Sé que eres el Hijo de Dios. Sé que eres el Santo de Dios. Sin embargo, nunca en la Biblia se ha escuchado y se escribió que el diablo reconociera a Jesús como el Señor. Esto es interesante y esto es importante. ¿Saben por qué? Porque que Jesús sea el Hijo de Dios, el diablo no lo puede cambiar. Que Jesús sea el Santo de Dios, el diablo no lo puede cambiar. Pero que Jesús sea el Señor, eso sí es una decisión personal. Usted verá a qué Señor le quiere servir. Usted verá a cuál Señor le quiere entregar su vida. Si usted le quiere entregar su vida a los ídolos mudos, a otros que llaman señores. Y no es raro ver al interior de nuestras comunidades personas que practican la brujería, que van a las botánicas, que le dan culto a la muerte, personas que le dan culto a la santería, cantidad de cosas, dándole el señorío a otros señores. Sin embargo, aquellos que somos movidos por el Espíritu de Dios, que Dios nos ha abierto los ojos, que el Señor ha quitado de nuestra mente y de nuestro corazón las tinieblas, los que somos movidos por el Santo Espíritu, sabemos que el único Señor tiene nombre propio y es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y si usted, hermano, le está dando culto a otro diferente a Jesús, hoy es el día de renunciar. Y es triste. Yo una vez estaba predicando en un país lejos, muy lejano, en el lugar de la Mancha, diría Don Quijote. Lejos. Y se acercó una dirigente de un grupo de oración. Me dijo, Padre Bernardo, yo quiero hablar con usted. No lo hicimos en confesión, por eso me atrevo a traer este testimonio. Me dijo, Padre, usted habló en contra del culto a la muerte. Y yo soy dirigente de este grupo de oración carismático. Padre, pero yo todavía le doy culto a la muerte, me dijo esta señora.
Yo le dije, madre, ¿y por qué? Me dice, padre, por miedo. Porque es que a mí me dijeron que si le dejaba de dar culto a la muerte, se iba a morir mi esposo, se iba a morir mis hijos, iba a pasar algo con mi familia, y yo no quiero y no he podido dejar esto, me dijo esta mujer. Ay, Dios mío, y el demonio la obligaba a hacer unas cosas terribles, hermano. ¿Qué hice yo, mi hermano? Me tocó atender esa almita. Le hice hacer las renuncias correspondientes que Dios me ha regalado a través de la Iglesia Católica. Esta mujer renuncia, acepta en su corazón a Jesús como su Señor y su Salvador. Y yo le di una orden a esta mujer que yo espero en Dios que la haya cumplido. Yo le dije, hermana, cuando usted llegue a su casa, rompa esa maldita imagen de la muerte. Rompa eso, bótela a la basura, pero no la bote completa, porque no falta el que se la encuentre y se la lleva para la casa. Bótela rota, rómpala y bote eso. Y yo le digo hoy a ustedes, mis hermanos, si ustedes le están dando culto a otro Señor que no es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy renuncie, porque son falsos señores, porque son falsos dioses. ¿Y cómo hago yo, Padre, para saber si estoy detrás de otro Señor? Le voy a explicar. Si usted tiene algún amuleto, algún objeto puesto sobre usted para la protección o para la buena suerte, usted está dándole culto al diablo. Ay, padre, es que en mi billetera llevo un billete de $1 rezado para que me vaya bien. Usted le está dando culto al diablo. Ay, padre, es que yo sobre mi puerta tengo una herradura, tengo una mata de sábila, tengo, padre, una pata de conejo, tengo un cuarzo, tengo unos limones puestos en agua. Padre, es que yo tengo. Usted le está dando culto al diablo, hermano. Y usted necesita renunciar a eso. Porque ya no somos gentiles que nos dejábamos arrastrar hacia los ídolos mudos. Ya no somos gentiles que nos dejábamos arrastrar hacia los demonios. Ya somos, hermanos, escúchenme muy bien, hijos de Dios. Y Dios, por la fuerza de su Espíritu Santo, nos ha abierto los ojos y descubriendo que somos hijos de Dios y que nuestro único Señor es nuestro Salvador Jesucristo, debemos obrar conforme a la dignidad que Dios nos ha llamado y no menoscabar esta dignidad de ser hijos de Dios, dándole culto a ningún demonio ni a ningún falso Señor, sino rindiéndonos verdaderamente ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque todo aquel que es movido por el Espíritu Santo tiene que decir, Jesús es mi Señor. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Veo que están repartiendo agua. Bendigo, santifico y exorcizo esta criatura de agua en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Tómesela, hermano, porque es necesario. A ver, brindemos a su salud. Esto está más caliente que lengua de suegra. Esto es terrible. Hermanos, ¿me hago entender, sí o no? Sí. San Pablo está educando a esta comunidad en cuanto a los dones espirituales. Y San Pablo, viendo la realidad que se estaba moviendo al interior de las comunidades primitivas que estaban relegando, dejando a un lado a nuestro Señor Jesucristo porque se habían enamorado del Santo Espíritu, de los dones, San Pablo viene a traer una catequesis fundamental para ellos. Y ahora dice San Pablo, en cuanto a los dones espirituales, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. ¿Diversidad de qué? De carismas. Se preguntan los de la renovación carismática, o nos preguntamos, porque soy carismático, los de la renovación, ¿cuántos carismas hay? Y la respuesta es 50. ¿Cuántos hay? ¿Cómo así, padre, que 50? Sí, no tienen cuentas, no tienen cuenta. Dice la teología de la Iglesia Católica, la multiforme gracia de Dios. Carismas antiguos, carismas nuevos, carismas ordinarios, carismas extraordinarios, carismas naturales, carismas sobrenaturales. Hay diversidad de carismas, no los podemos contar porque los da el Espíritu Santo, que es infinito, porque es Dios. Hay diversidad de carismas, sin embargo, mírenme aquí,
un mismo espíritu. ¿Un mismo qué? Espíritu. ¿Por qué San Pablo dice esto? San Pablo dice esto, mis hermanos, porque hubo personas que pensaban que en lugar del carisma, el don, el regalo de sanación, era un espíritu el que otorgaba eso o un Dios el que obraba eso. Acuérdense que la iglesia primitiva se movía en medio de una cultura que era grecorromana. Y tanto los griegos como los romanos le daban culto a un sinnúmero de dioses. Y todo esto quería entrar dentro de las comunidades primitivas. Por eso San Pablo dice, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces San Pablo nombra aquí la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Pero San Pablo va un poco más allá, o mucho más allá. Dice diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Cuando San Pablo se refiere al Señor o habla del Señor, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando la Biblia habla del Señor, ¿a quién se refiere? Qué alegría que la madre de mi Señor venga a verme. ¿A quién se refiere? Porque Dios le ha otorgado el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y aún en los abismos, y Él es Señor. ¿A quién se refiere? A Jesús de Nazaret. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Escúcheme muy bien esto. Acaba de nombrar San Pablo a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lleva el Espíritu y lleva al Señor Jesús. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Cuando la Biblia dice Dios, ¿a quién se refiere? ¿A quién? Al Padre. Cuando la Biblia nombra a Dios, dice Dios, se refiere al Padre. Cuando dice Señor, se refiere al Hijo. Y cuando habla del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Entonces aquí vemos a la Santísima Trinidad. En este versículo o en estos dos versículos bíblicos, San Pablo acaba de nombrar a la Santísima Trinidad. No solamente al Espíritu, no solamente al Hijo y no solamente al Padre. Y ese error lo cometen muchas personas. Yo estaba en Colombia y llegó una persona que era de un movimiento cristiano no católico que se llamaban o se llaman los Jesús solos. Y ellos dicen que solamente existe Jesús, que no existe ni el Padre ni existe el Espíritu. Eso en la antigüedad era una herejía que se llamaba modalismo, se llama esta herejía. Ellos dicen que Dios solamente es una persona, pero que tiene maneras de ser, modos de ser. Entonces el Padre es el mismo Hijo, pero que se revela como Hijo y se revela como Espíritu, pero que es uno solo. Eso es una herejía que se llama el modalismo. La Iglesia Católica dice, tres personas distintas, no solamente una persona, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Y entonces la Iglesia Católica habla de procesiones trinitarias. Las procesiones trinitarias, y en esas procesiones trinitarias, la Iglesia Católica dice, el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Santificador. En las procesiones trinitarias, pero son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entender esto es un poco complicado. Dice por ahí un predicador que en cuestiones de fe hay cosas que no se entienden y por eso es necesaria la fe. San Agustín de Hipona, después de pensar y pensar y pensar, se fue a la orilla del mar, dice la historia, y vio a un niño que estaba con una conchita sacando agua del mar y poniéndola en un huequito. Agua del mar en un huequito. San Agustín se acerca, le dice, ¿qué haces ahí, niño? Y el niño le dice, voy a meter toda el agua del mar en este huequito.
San Agustín, que era una persona racional, una de las mentes más brillantes que ha tenido este mundo, San Agustín de Hipona, le dice, eso es imposible, niño. ¿Cómo vas a meter el agua del mar en este huequito? Eso es ilógico. Y el niño le responde, de igual manera es ilógico que trates de meter el misterio de la Trinidad en esa mente tan pequeña como la tuya. La Santísima Trinidad no cabe ahí, le dijo el niño. Escúcheme muy bien. Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santificador. San Pablo al Espíritu le refiere los carismas, los dones. Al Hijo los ministerios y al Padre las obras. Esta palabra obras viene de la palabra ergón. Ergón significa obras portentosas, poderes que Dios hace, porque Dios es todopoderoso, dice la teología de la Iglesia Católica. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Obsérvese la fórmula trinitaria que utiliza el apóstol San Pablo. Ahora caemos en el versículo 7. Vea lo que dice. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Aquí San Pablo une la obra del Hijo con la obra del Espíritu. ¿Quién fue el que se manifestó? ¿Quién? ¿Por quién celebramos nosotros la Epifanía, la manifestación, el 6 de enero, el Día de Reyes? ¿Por quién? ¿Quién fue el que se manifestó? Jesús. ¿Quién? Jesús. Dígalo con autoridad, como cuando regaña al esposo. Diga, Jesús. ¿Quién fue el que se manifestó? Jesús. Pero vea cómo San Pablo une en un solo versículo la obra del Hijo y la obra del Espíritu. Por lo que había dicho arriba, nadie que sea movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús, es decir, desechar a Jesús. Une la obra del Espíritu con la obra del Hijo. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Es decir, el Espíritu Santo obra por el Hijo y el Hijo obra por el Padre. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, el otro Paráclito los conducirá hasta la verdad plena, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El Espíritu nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre para que nosotros gocemos del misterio de la Santísima Trinidad. ¿Me hago entender, sí o no? Sí. Ustedes como servidores es importante que mediten en esto, porque a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Digan conmigo, provecho común. Provecho común. Repítalo, provecho común. Provecho común. Por última vez diga, provecho común. ¿Para qué son los dones? Para provecho común. Para ponerlos al servicio de ¿quién? De la comunidad. No es para beneficio personal. Aunque Dios obra también a través de uno y para uno mismo. A mí me han pasado dos situaciones bastante interesantes en mi ministerio. Yo una vez me fui a predicar en Colombia, a las montañas de Boyacá, Colombia, y me enfermé del estómago de una manera terrible. Todo lo que comía me hacía daño y comía, me hacía daño, tomaba agua y me hacía daño, mal de estómago. Y entonces, mis hermanos, esa misión fue una misión muy tortuosa para mí. Me subí a un bus con calentura, con fiebre, vómito, una cosa terrible, hermanos. Y entonces yo empecé a orarle al Señor y me puse las manos en el estómago y dije, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que por el poder del Espíritu me sanes en este momento. Y yo sentí un calor y sentí que algo se me removió en el cuerpo y me tocó bajarme del bus y buscar inmediatamente un servicio sanitario, y a través de mi cuerpo sale esa bendita bacteria que me tenía enfermo y nunca más me volví yo a enfermar del estómago. Dios utiliza a este siervo para sanarme a mí mismo. Llegamos a Bogotá, Colombia. En ese tiempo en Bogotá teníamos una radio 1580 AM, Sonríele a Jesús Radio en Bogotá, Colombia, una emisora hermosa que Dios me permitió gerenciar cuando era fraile, cuando estaba en Bogotá, Colombia, y estábamos orando y teníamos un programa que era desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y estábamos orando en ese programa y cuando entramos al momento de la oración,
yo le decía a las personas, usted que me está escuchando, ponga su mano sobre el radio y vamos a unirnos en oración. Ponga su mano sobre el celular donde usted esté escuchando este programa, ponga su mano ahí. Y yo tenía gripa y entonces era una gripa que me tenía bastante congestionado y el Señor me dijo a mí, ponga la mano sobre la consola. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué voy a poner la mano sobre la consola si el que está orando soy yo? Y Dios me reprende y me dice, pero el que sana no es usted, el que sana soy yo, así que ponga la mano sobre la consola. Yo puse la mano sobre la consola, empezamos a orar e inmediatamente Dios me da a mí el don de mi propia sanación a través de mi propia oración, porque el que sana es Jesús. El don del Espíritu es para provecho común, es para ponerlo al servicio del otro, no es para su propio provecho. Hay personas que reciben un don y a través de ese don quieren lucrarse, hermanos. A través de ese don quieren hacer negocio. A través de ese don quieren tener una vida diferente, solamente pensando en ellos y para ellos. Como decía un vecino que teníamos, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, eso es para mí, decía. Solamente pensaba en él. Los dones son para provecho común. Y si usted le va a pedir a Dios un don, téngalo por cierto y téngalo por entendido que ese don lo va a usar Dios para otro, para que usted ayude a otro. Y a veces en las circunstancias que usted menos se imagina. Hay gente que ve a los padres, sacerdotes o laicos que se dedican al ministerio de sanación. ¡Ay, qué bonito es orar por sanación y que los enfermos se sanen! Sí, pero lo van a llamar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, le van a molestar la vida y usted tiene que decir que sí, porque ese don es para provecho común. Ay, hermanos, qué bonito es orar por liberación. Vea que en el inicio de mi ministerio, a mí ese don me encantaba más de lo que me encanta ahora. Y lo ejercía con un amor tan bonito como lo ejerzo ahora, pero más tiempo porque no viajaba tanto. Hoy en día lo ejerce uno es por pura misericordia. ¿Por qué oramos por liberación? Porque Dios nos ha dado el don para ayudar al otro. Y si uno tiene el don, hay que ponerlo en servicio del otro. Y qué difícil es hacerlo. A veces vienen las persecuciones, a veces vienen, hermanos, unas olas tremendas en contra del ministerio. Y usted tiene que saber que es para provecho común, para el servicio del otro. Usted recibe algo para ponerlo en beneficio y en función del otro. Pensemos en la Virgen María. Vea, cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que si ella dice que sí, va a ser la madre de Dios, la madre del Mesías, no va a decir, la Biblia nunca dice que ella es la mamá en este texto. No dice que la Virgen María directamente, pero sí dice el hijo que nacerá de ti, y significa que va a ser la mamá, el que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios. Y el Señor le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos. La Virgen María le pregunta que cómo va a ser esto, y el ángel Gabriel le dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre ella y que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, y por eso el que va a nacer de ella se le llamará Santo e Hijo de Dios. Y viene algo que yo nunca había entendido. El versículo 36. El ángel Gabriel le habla a la Virgen María sobre su prima Isabel. Dice, mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido en su vejez y ya es el 6º mes de la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Yo me había preguntado, yo no sé si ustedes lo han hecho como servidores, pero yo me había preguntado por qué después de que le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y que el poder del Altísimo la va a cubrir con su sombra, es decir, que la Virgen María va a vivir un Pentecostés, una efusión del Espíritu Santo, va a estar llena y plena del Espíritu Santo, ¿por qué después le habla de Santa Isabel, de su prima que está embarazada? Y la respuesta es 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Por esta razón es que cuando la Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel,
con el solo saludo de la Santísima Virgen María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. ¿Por qué Isabel queda llena del Espíritu Santo? Porque la Virgen María estaba llena del Espíritu Santo, rebosante, ungida por el Espíritu Santo. El poder del Altísimo la había cubierto con su sombra. Por esa razón es que ella sale, porque la manifestación del Espíritu es para provecho común. Por esa razón es que la Virgen María está con los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. En medio del colegio apostólico, como lo veíamos el domingo, está una mujer con nombre propio, la Santísima y la Purísima Virgen María. Y esta mujer que está ahí es la que atrae el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y los apóstoles son llenos del Espíritu Santo gracias a que ahí está la Santísima Virgen María, que ya había sido llena el día de la Anunciación. ¿Me hago entender, sí o no? Sí. La Virgen María cumple con este requisito. Las manifestaciones del Espíritu son para provecho común. Dios ha derramado dones, ha derramado carismas, y Dios quiere que esos dones y esos carismas no los escondamos. San Mateo en el capítulo 5, versículo 13 en adelante. Si lo vamos a ver desde la perspectiva de los dones carismáticos, es un texto bíblico que nos cae como anillo al dedo, dice el Señor. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, y tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Dios no ha derramado sus dones para que los escondamos. Dios no ha derramado sus carismas para que los guardemos. Dios no ha derramado sus carismas para que los ocultemos. Dios lo ha regalado para que lo pongamos en servicio del otro. ¿Y cómo hago yo para saber si Dios me está utilizando a mí en el don de sanación? Pues orando por un enfermo. Y si el enfermo se sana es porque Dios lo está utilizando a usted en el don de sanación. ¿Cómo hago yo para saber si Dios me utiliza en el don de liberación? Pues entrando en un ministerio de intercesión, donde pueda orar por el otro y pedirle a Dios que lo libere. Y asimismo poner los dones y los carismas en función de los hermanos que están más necesitados. ¿Y quiénes son esos hermanos? Primero los de nuestra casa, los que viven alrededor nuestro, pero también a todos aquellos que podamos nosotros ayudar. Pedirle al Señor Jesús que nos utilice de una manera carismática a través de sus dones carismáticos, que son para el servicio de los demás, es decir, para ayudar a la Santa Iglesia Católica, a la edificación del reino de Dios en este mundo que tanto lo necesita. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Vea que después de este texto, San Pablo en el versículo 8 empieza a nombrar una serie de dones. San Pablo nombra en su totalidad 9 dones. 9 dones en 1 de Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 10. 9 dones nombra San Pablo. Vamos a ver cuáles son. Dice San Pablo: porque a uno se le da por el mismo Espíritu palabra de sabiduría, 1. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, 2. A otro fe en el mismo Espíritu, 3. A otro curaciones en el único Espíritu, 4. A otro poder de milagros, 5. A otro profecía, 6. A otro discernimiento de espíritus, 7. A otro diversidad de lenguas, 8. Y a otro don de interpretarlas, 9. San Pablo nombra 9 dones en estos 3 versículos bíblicos. El número 3 en la Biblia es pacto, compromiso. Un judío cuando va a firmar una escritura, no lo hace como nosotros que va a las notarías, sino da 3 veces su palabra, y eso ya es algo inamovible.
El único nombre elevado a 3 es el nombre de Dios. Santo, santo, santo. Escúcheme muy bien, porque el número 3 para mí es el número preferido de Dios. Significa pacto, compromiso inamovible. En San Juan capítulo 6 el Señor dice 9 veces: yo soy el pan de vida, porque Él es el pan de vida. 3 por 3, 9. Está diciendo perfectamente que Él es el pan de vida y que lo encontramos en la Eucaristía, y ahí verdaderamente lo encontramos. En la Eucaristía está el cuerpo, sangre, alma y divinidad del mismo Señor. 3 son las personas de la Santísima Trinidad. 3 son las personas de la Sagrada Familia. 3 son los arcángeles en la Biblia que tienen nombre. 33 años duró el Señor en este mundo. 30 años con su familia, 3 años en su vida pública. Al tercer día el Señor resucitó. Y así podemos ver un sinnúmero de cosas, hermanos, referente al número 3. El número 3 en la Biblia significa pacto, compromiso inamovible. San Pablo va a darnos 9 veces, 9 dones. 3 por 3, 9. Y cada 3 grupos tiene una categoría diferente. Algunos estudiosos de los dones carismáticos dicen que en estos 9 dones encontramos 3 grupos: dones de saber, dones de poder y dones de hablar. Para cada categoría encontramos 3 dones. Un ejemplo: los dones de hablar. Primer don de hablar, palabra de sabiduría. Segundo don de hablar, palabra de ciencia. Y tercer don de hablar, don de lenguas. 3 dones en la categoría de hablar. El don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Hay algunas personas que los interpretan de esta manera: yo antes era del mundo, hablaba de una manera diferente, era un grosero, un blasfemo. Al entrar al camino del Señor, hablo diferente, tengo el don de lenguas. Bueno, se puede interpretar así. Sin embargo, el don de lenguas es un don carismático que dice Romanos 8:26, no sabemos orar, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad con gemidos inenarrables, inentendibles. En el don de lenguas usted no sabe qué dice. Ay, padre, pero es que eso suena como alemán. ¿Usted sabe alemán? No, pues no le suena. Ay, padre, es que esta mujer habla hebreo. ¿Usted sabe hebreo? No, ay, es que suena como. No, en el don de lenguas usted no sabe lo que dice, a no ser de que tenga un don que es el don de saber. ¿Cuáles son los dones de saber? Interpretación de lenguas, sabiduría y discernimiento de espíritus. Si usted tiene el don de saber, pues usted va a saber, porque Dios le va a comunicar qué significa este don. Un ejemplo: en Colombia, yo soy campesino. La persona que me evangelizó a mí hace misiones campesinas, rurales, en el campo, y nos reunimos a bendecir una casa, una finca. Estábamos orando y empezó una persona a orar en lenguas. Jorrebequía, la banda, la batúa, la basay. Y otra persona dice: yo entiendo, yo entiendo. ¿Qué dice? Que nos quitemos de aquí, que va a caer un rayo. Ciertamente la persona dijo: bueno, corrámonos. Corrimos y ¡pum!, cayó un rayo. Dios le dio a esta persona el discernimiento para que se entendiera lo que dice. Entonces hay gente que al no entender se burlan del don. Porque hay gente que tiene el don de lenguas y otro que tiene la lengua como si fuera un don. ¡Ja! Hay gente que se burla. Yo tengo un sacerdote que se burla de mí cada vez que yo paso. Él dice cosas. Yo voy pasando y él dice: salta la vaquita a la baranda, salta la vaca a la baranda, salta la vaca a la baranda. Yo no sé, salta la vaca a la baranda, no sé qué significará. Pero él me dice esto. Yo lo veo, lo escucho y lo respeto mucho, porque yo soy un sacerdote que oro en lengua. ¿Y qué significa el don de lenguas? Gemidos inenarrables. Gemidos que usted no puede entender. Que para San Pablo el don de lenguas era uno de los dones más grandes que existía. Lo equipara San Pablo en 1 Corintios capítulo 14 con el don de profecía. Que me gustaría en algún momento profundizar un poco acerca del don de lenguas y el abuso del don de lenguas que cometió la iglesia primitiva, porque había gente que predicaba en lenguas. Y si yo a ustedes les predico en lenguas, ¿ustedes qué me van a entender? Nada.
Si yo me paro aquí y empiezo Rebequía, alaba, anda, alaba, tú, ustedes van a salir gringos, hermanos. No van a entender absolutamente nada. Entonces no se puede predicar en lenguas, pero sí se puede orar en lenguas. Y si se predica en lenguas, si se enseña en lenguas, es decir, que esté el que la interprete para que la comunidad se edifique. Es lo que dice el apóstol San Pablo. Vea que llevamos dos grupos. Don de hablar o categoría de hablar y categoría de saber. Pero hay una tercera categoría que nos encanta a nosotros y es la categoría de poder. ¿Cuál es la categoría de poder? Y hay tres dones en esta categoría de poder. Primer don, el don de la fe. ¿Cuál es el don? La fe es una, dijo San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén dijo, la fe es una, pero tiene dos maneras de ser. Hay una fe para comprender, para captar los fundamentos dogmáticos, es una fe, y la otra es una fe para hacer. De esta fe a la que se refería el Señor cuando dice, si tuvieses fe como el tamaño de un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete de aquí y la montaña se moverá. Una fe para obrar, una fe para hacer que las cosas sucedan de una manera diferente. Ese es el primer don. El segundo don es el don de curaciones. Y el tercer don es el don de milagros. Tres dones de hacer. Primero, fe, curaciones y milagros. Para nosotros poder entender esto, hay tres categorías: de hablar, de saber y de poder. Ahora, el don que yo tengo, el que Dios me ha utilizado, ¿en cuál de estas tres categorías lo puedo yo ubicar? Y tengo que prepararme para que Dios me utilice de una manera más óptima en estos dones. Termino con esto. Yo no sé cuál sea el don que usted tenga. No sé cuál sea el don en cual Dios lo esté utilizando. Pero la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 31, aspiren a los carismas superiores. Padre, ¿es pecado creer que Dios me utiliza a mí en don de milagros? No, mi hermano, la Biblia lo manda. Aspírelo, pídalo. Pero para que Dios me utilice a mí en un don, ¿qué tengo que yo hacer? Digo yo, en mi ignorancia, 5 pasos. Primer paso, pídalo en oración. Pídale al Señor que lo utilice a usted, pero de rodillas, en oración. Segundo, busque ese don en la Biblia. Búsquelo en la Biblia, encuéntrelo. Escudriñe las Escrituras, aprenda, hermano. ¿Cómo lo utilizaba Jesús? ¿Cómo oraban los apóstoles? ¿En qué parte de la Biblia aparece? Tercer paso, lea todo lo referente a ese don. Hay grandes padres carismáticos que escribieron sobre los dones espirituales. Yo le voy a recomendar uno, Benigno Juanes, un padre jesuita en República Dominicana, escribió más de 21 tomos de libros acerca de los dones carismáticos, de los dones espirituales. Busque, estudie, indague. Cuarto don o cuarto paso, antes de utilizar el don, llénese de amor. Llénese de amor. Pídale al Señor Jesús que usted tenga amor para poder ejercer ese don en el otro hermano, porque el amor es el piso que no nos permite a nosotros ni elevarnos ni hundirnos, sino mantenernos, como diría un padre por ahí, la mente en Dios, el corazón en los demás, pero los pies bien puestos en la tierra. La base de los carismas es el amor. Y quinto y último paso, ejérzalo, utilícelo, póngalo en función para aquel que lo necesita, porque los dones son para provecho común, y entre más utilice usted el don, más va madurando en el don. Dios más lo va utilizando a usted en ese don. Y al final ese don deja de ser un don para convertirse en un ministerio. ¿Y qué significa un ministerio? Cuando ese don ya se organiza en función de la comunidad. El don de la música se convierte en el ministerio de alabanza. ¿Me hago entender, sí o no? El don de liberación se convierte en el ministerio de intercesión. Conviértalo en un ministerio utilizándolo, poniéndolo en función de otro. Termino con esto.
Cuando yo inicié en el seminario, yo venía de una experiencia carismática, no lo puedo negar. Yo nací en cuna protestante de los Pentecostales Unidos de Colombia. Y yo había recibido el Espíritu Santo desde que era un niño. Aquellos que atacan hoy día a los protestantes y que dicen que no son de Dios, no, allá hay gente muy de Dios, que no tiene la verdad completa y la verdad verdadera y completa como la tenemos nosotros en la Iglesia Católica. La verdad plena la tiene la Iglesia Católica. Pero que hay gente de Dios, que tienen que educarse y conocer verdaderamente a Jesucristo como lo conoce la Iglesia, sí lo tienen que hacer. Pero hay gente de Dios. Yo había recibido el bautismo en el Espíritu Santo siendo un niño, 5 o 6 años. Después caí en la droga, me alejé de Dios. A los 15, 16 años me alejé del Señor, y cuando Dios me encuentra en la calle, en la droga, a los 21 años, entro a la Iglesia Católica, empiezo a formarme como católico, y Dios esos dones que me había utilizado siendo un niño, los vuelve el Señor a renovar, porque dice la Biblia en Romanos 11:29 que Dios nunca quita los dones que da ni retira su llamado. Nunca. Los dones se duermen, pero no se pierden. Se duermen o por los errores, o por el pecado, o por la falta de oración, o por la falta de formación, por cualquier cosa, pero Dios nunca quita lo que da, ni retira su llamado. Se duermen. A veces de una manera definitiva, pero Dios no los quita. Yo vuelvo a la oración y Dios empieza a utilizarme en oración. El único don que yo le he pedido siempre al Señor, y es el don que me encanta, es el don de la predicación. Yo le digo al Señor, Señor, a mí déjame predicar, úsame predicando, habla a través mío y haz lo que quieras con ese pueblo. Y yo he visto que a través de la predicación y en la oración, Dios me ha utilizado a mí en sanaciones, en milagros. Dios me ha utilizado a mí en dones como el don de lengua, la interpretación, a veces la profecía. Pero no son los dones que yo le pido al Señor. Yo solamente le digo, déjame predicar tu palabra, orar por tu pueblo y haz lo que quieras. Pero cuando yo descubrí que el Señor me estaba utilizando en el don de liberación, porque dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, yo empecé a estudiar acerca de ese don. Y como seminarista me leí todos los artículos y los libros de los grandes exorcistas, de las grandes personalidades, las grandes autoridades acerca de esto. Me leí todo lo que había escrito. Yo creo que me lo leí. Cuando Dios me ordena sacerdote a través de mi obispo, me comparte su sacerdocio, llevando un año de cura, el obispo me da a mí el permiso para ejercer exorcismo sobre los posesos. Y entonces hoy en día que yo soy exorcista y con el conocimiento que traigo por haber leído todo esto, yo creo que puedo prestar un servicio muy óptimo para las personas que lo necesitan. Pero si yo me lanzo así sin ningún conocimiento, pues Dios me va a utilizar, porque la fe es grande. Sin embargo, entre más conoce, más lo utiliza a uno el Señor. Yo le digo a ustedes, aspiren a los dones más elevados, pero den esos 5 pasos. Primero pídalo en oración. Pídalo en oración. Dígale al Señor que lo utilice. Si usted no se lo pide a Dios en oración, hermano, recuerden que si somos carismáticos es porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Tenemos que pedirle a Dios en oración. Y pidámosle al Rey de Reyes que a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, los deseos de nuestro corazón se hagan una realidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.